Clara, vamos a ir a vacunar a Arturo, ¿vale? Vienes con nosotros. ¿Te acuerdas de cuando te vacunaron a ti? ¿Qué te hicieron? A este nene que es muy simpático. Sí, este nene que es muy guapo. Aquí van a poner la vacuna de Arturo. Cuando se la pongan, pondrán un sello aquí. ¿Cuál le toca hoy? ¿La primera cuál es? ¿Te acuerdas? Lo que ponen en los 2 meses. En 1975 se implantó en España el calendario de vacunación infantil sistemático, todo un hito para la salud pública de nuestro país. Esto es Paseos Conciencia, 50 aniversario del calendario de vacunación infantil. José Antonio Navarro es pediatra y socio honorario de la Asociación Española de Vacunología y hemos quedado con él para hablar de los 50 años del calendario de vacunación. ¿Qué es un calendario de vacunación? Vamos a empezar por ahí. Muy cortito. Un calendario de vacunación es una secuencia cronológica de vacunas o de inmunoglobulinas que se administran sistemáticamente tanto a niños como a adultos para incrementar el nivel de protección frente a una enfermedad que se puede prevenir. José Antonio, ¿y por qué se crearon los calendarios de vacunación? ¿Qué idea había detrás? Se crearon para que no fuera esto un caos, para que no hiciera cada uno, se pusiera un calendario a su medida. Entonces, el calendario se estructura en base a la epidemiología de la enfermedad, en base a cuándo, a qué edad es la que es más vulnerable la persona a esa enfermedad y luego dónde se va a obtener más nivel de inmunidad o de protección, a nivel individual o bien a escala colectiva. ¿Cómo ha cambiado, por ejemplo, el calendario de vacunación en España a lo largo de estos 50 años? Impresionante. Cuando yo empecé había de vacunas, había polio oral, había difteria tetanostosferina que iban combinadas y había sarampión y no había más. Con lo cual el calendario de vacunación de aquella época, cuando yo empecé, en 10 minutos te lo sabías. Y ahora se ha ido complicando cada vez más y en los últimos 4 años hemos introducido 5 novedades. Entonces llega ya un momento que podemos presumir de que el calendario español ahora mismo, tanto por cantidad y calidad de antígenos como por cobertura de vacunación que se alcanzan en la edad pediátrica, es probablemente el mejor calendario del mundo. Fernando Moraga es portavoz de la Asociación Española de Vacunología y una de las personas que mejor conoce cómo nace el calendario de vacunación en España. Los orígenes del calendario más próximos yo los situaría en las campañas de vacunación antipoliomielítica con la vacuna oral de la polio que se iniciaron en España en 1963. De esta forma llegamos a 1975, que se publica el primer calendario de la Dirección General de Sanidad, que en aquellos momentos pertenecía al Ministerio de la Gobernación. Era un calendario que tenía 5 vacunas: la vacuna de la polio, la vacuna de la difteria, tétanos y tosferina y la vacuna de la viruela. Yo diría que el calendario del 75 consolidó las campañas al establecer una vacunación ya reglada, ¿no?, con unos tiempos, con una cronología de edad que hacía que todos los pediatras, ¿no?, y las enfermeras supiesen a cada edad la vacuna que correspondía a cada niño. Una vacuna es un simulacro. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros nos infectamos con un virus? Pues que hacemos una respuesta inmunológica que al final lo que va a hacer es sintetizar anticuerpos, que es lo que tiene que hacer una vacuna. ¿Cuál es el problema? Que esa respuesta inmunológica tarda entre 2 y 12 semanas. Si el virus es muy agresivo, cuando llega la defensa es demasiado tarde. ¿Qué es lo que hace una vacuna? Engañar al sistema para que pase esa fase primaria con un virus que no es perjudicial, que es inocuo, de manera que cuando ahora el virus real llegue por primera vez, el sistema ya esté entrenado. En la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense hablamos con Jesús Ruiz Contreras, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, sobre la necesidad de un calendario de vacunación.
¿Por qué es importante que exista un calendario de vacunación infantil? Bueno, es necesario que exista un calendario de vacunaciones porque es la mejor manera de asegurar que nuestros niños son vacunados. Al estar planificadas las visitas de vacunación, tanto para los padres como para los médicos, se favorece el que existan unas buenas coberturas de vacunación. Y por otra parte, es mucho mejor vacunar en los primeros años de vida que más tarde, porque también la vacunación más tardía tiene peor cobertura de vacunación. Hablamos de vacunas y hablamos de muchos mitos y realidades. ¿Cuáles son? Bueno, los mitos casi siempre se refieren a efectos secundarios de las vacunas, que no son ciertos. Y la realidad, esa sí que está bien demostrada. Está demostrado que desde el año 1974 hasta la actualidad las vacunas han evitado alrededor de 150 millones de muertes, de ellos 145 en niños menores de 5 años. Pero no solo son las muertes, sino es todo el sufrimiento que llevan esas enfermedades. Mira, Clary, ¿quieres ver todas las vacunas que te han puesto? ¿No? ¿No? Hay un montón. A los 2 meses te han puesto unas cuantas. Y bueno, y después ya en las revisiones periódicas que tienen los niños, que no sé muy bien cómo son, pues debe haber a los 2 meses, a los 4, a los 6, igual después ya al año y a los 2 años, ¿no? Sí. Y ahí ya te van avisando de las vacunas que hay que poner. En el Ministerio de Sanidad conversamos con Pedro Gullón, director general de Salud Pública y Equidad en Salud, sobre calendarios de vacunación y salud pública. ¿Cuál es el significado de las vacunas para la salud pública, Pedro? Bueno, es un significado muy importante, ¿no? En las funciones básicas de salud pública está prevenir enfermedades. Y tenemos una tecnología o unas tecnologías que nos pueden permitir prevenir una enfermedad antes ni siquiera que hayamos tenido contacto con ella. Pedro, estamos celebrando los 50 años de la implantación del calendario de vacunación en España. ¿Qué ha supuesto desde la perspectiva de la salud pública? Un impacto enorme y a veces muy difícil de cuantificar. Lo que tenemos ahora mismo es una herramienta que nos dice qué vacunas tiene evidencia científica para poner en cada etapa de la vida. Y eso es tremendamente importante en términos de quién accede, quién es vulnerable, quién no es vulnerable, para que tengamos el mayor impacto de la vacunación. ¿Y quién decide qué vacunas se tienen que administrar según este calendario vacunal y cómo se distribuyen? Es un tema bastante complejo. Todo empieza cuando una compañía tiene una nueva tecnología y la presenta a la Agencia Europea del Medicamento. De ahí, si se aprueba, lo aprueba la Comisión Europea y también la Agencia Española. Una vez que está ahí, es como cualquier medicamento. El cómo decimos que una vacuna entre o no depende de los organismos técnicos de las comunidades autónomas y del Ministerio. Un organismo que se llama Ponencia de Vacunas. Ahí están expertos en vacunación de todas las comunidades autónomas y se hace un informe sobre la efectividad de la vacuna, el precio que tiene, el coste-efectividad, la posibilidad de plantear una vacunación para todo el mundo o en un grupo de riesgo o dejarla para más adelante. Y después va hacia un órgano más político, que es la Comisión de Salud Pública, que presido yo en este caso. Cuando pasa esto y aprobamos la vacunación, normalmente se deja un periodo, ventanas, comunidades autónomas para que puedan comprar la vacuna e ir implementando esa vacuna en las comunidades autónomas y ya tenemos totalmente disponible. ¿Tú crees que el calendario vacunal ha cambiado la realidad de la salud en nuestro país en estos últimos 50 años? Claro, es un impacto enorme. Hemos conseguido eliminar una enfermedad a base de vacunación y estrategias de prevención. Esto es una cosa única, es la única vez que lo hemos conseguido en la historia. En el Instituto de Salud Carlos III hemos quedado con Josefa Masa, jefa de la Unidad de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, para que nos explique el trabajo que realizan. El Centro Nacional de Epidemiología, que es un centro perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, coordina la RENAVE, que es la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Concretamente, en cuanto a las enfermedades prevenibles por vacunación, lo que importa es ver si las vacunas están funcionando, es decir, si la vacunación está evitando la enfermedad y está evitando sus complicaciones. En Lleida conversamos con Gloria Mirada, vicepresidenta de la Asociación Española de Vacunología, sobre vacunación en la edad adulta. Estamos hablando mucho de vacunación infantil, pero
Gloria, cuando somos adultos tenemos que seguir vacunándonos. Por supuesto, la vacunación no acaba en la edad infantil, la vacunación es a lo largo de toda la vida. ¿Se están desarrollando ahora mismo algún tipo de estrategias para atraer hacia la vacunación a este perfil de personas más adulto? Todo lo que se va haciendo, ¿no?, es fundamental insistir, desde aspectos en la propia consulta, ¿no?, en el día a día, pues informando, ¿no?, de los aspectos sobre la vacunación, ¿no?, de lo que supone el riesgo de no vacunarse, ¿no?, los efectos secundarios que puede tener si se vacuna, la pauta, o sea, todas estas recomendaciones son fundamentales y después también es fundamental la prescripción activa. Esto por un lado en la consulta, después también es importante campañas, ¿no? Eso te iba a preguntar por las campañas. Exacto, o sea, las campañas de concienciación son importantísimas, ¿no? Pero no solo en momentos, sino de manera repetitiva, ¿no? Y utilizar también las asociaciones de pacientes, las sociedades científicas, o sea, o los recursos que haya en el ámbito social, ¿no? O sea, todos los actores sociales pueden ayudar en fomentar la vacunación, ¿no? Gloria, pensando en esta edad adulta, ¿cuáles son los principales obstáculos que sabéis que existen para la vacunación en esta etapa de la vida? En los adultos es fundamental la falta, ¿no?, de percepción del riesgo, ¿no? No consideran que ellos puedan tener un riesgo de coger estas enfermedades, sobre todo el adulto que no está enfermo, o sea, que no tiene ninguna patología crónica, no percibe el riesgo, ¿no? Y por otro lado, la falta de recomendación de un profesional sanitario, ¿no? ¿Te acuerdas de Sara, la enfermera? A ti te ponen las vacunas muy bien, ¿a que sí? ¿Y qué te da? ¿Te dan pegatinas? ¡Hola, Clara! ¡Ole! ¿Qué tal estamos, familia? ¿Bien? Hola. Muy bien. ¿Has venido a acompañar a Arturo a ponerse las vacunas? Sí. Muy bien. ¿Me vas a ayudar para que no le duela? Pues vale, vamos a ponérselas. Las enfermeras de pediatría, como es mi caso, nos ocupamos tanto de la petición de esas vacunas de manera mensual para tenerlas en el centro, como peticiones nominales de niños con factores de riesgo o calendarios acelerados de otros niños que vienen de otros países, otras comunidades. Entonces, tenemos que pedir esas vacunas, tenemos que cuidar que esa conservación de las vacunas sea la adecuada, tenemos que recepcionarlas, colocarlas y hacer un poco de guardas de seguridad, ¿no?, de esas vacunas y que estén en perfectas condiciones para su administración. En el Instituto de Salud Global de Barcelona hemos quedado con su director, Quique Bassat, para hablar del impacto de las vacunas en un mundo globalizado. Estamos hablando del calendario de vacunación. En el caso de España tenemos un calendario vacunal extendido, pero este no es el caso de todos los países, ¿verdad, Quique? Todos los países tienen un programa de vacunación y un calendario vacunal, lo que pasa es que no todos los países son tan generosos como somos nosotros. Somos muy afortunados que tenemos un calendario muy completo que cubre todas las edades, pero hay países en el mundo que tienen unos calendarios mucho más reducidos y que por lo tanto no les pueden ofrecer a sus poblaciones las mismas vacunas que podemos ofrecer nosotros. ¿Y qué riesgos para la salud puede tener el hecho de contar con un calendario de vacunación reducido, como el caso de estos países que comentas? Bueno, el primer riesgo es para la propia población de estos países, que no va a estar protegida frente a algunas enfermedades para las cuales existen vacunas que funcionan fabulosamente. El segundo riesgo es que si dejamos de proteger frente a algunas enfermedades, puede haber ciertos brotes epidémicos y estos brotes se pueden exportar en cualquier momento a cualquier parte. Y ese es un riesgo que tenemos que evitar, aunque sea de forma egoísta. ¿Uno de esos riesgos puede ser que las personas dejen de ponerse las vacunas, que decidan no seguir vacunándose o no seguir vacunando a sus hijos? Es evidente que es un gran riesgo y durante la pandemia lo vimos. Había gente que no confiaba en las vacunas, sobre todo si eran vacunas nuevas. Por fortuna, el calendario vacunal de la infancia está tan incorporado a la mentalidad de la sociedad y se ha entendido también que es una cosa positiva, que la cobertura suele ser muy alta. ¿Y entre los adultos? Los adultos hay que hacer una dosis extra de convencimiento porque funcionan las vacunas igual de bien y son igual de seguras en los adultos, pero los adultos no se las ponen de la misma manera que los niños. ¿Y crees que las autoridades sanitarias tienen un papel a la hora de recordar la importancia
de que no perdamos de vista todo el papel que están haciendo las vacunas? Las autoridades sanitarias y las autoridades políticas tienen un papel clarísimo. Las vacunas funcionan y el mensaje de que las vacunas son seguras y funcionan y salvan vidas todos los días tiene que ser un mensaje, tenemos que martillear y sin parar seguir explicándolo. Porque en el momento que dejemos de explicarlo la gente se olvidará de esto. Es una rutina tan incorporada que la gente ni lo piensa, ¿no? Y se calcula que las vacunas salvan 4 millones de vidas cada año. Vale, ahora voy por aquí, tú no te muevas, tranquila. A ver. Vale. Así, muy bien. Muy bien, campeón. Tener Pero es qué muy bien bueno, se porta ¿eh? este bebé. Oye, Clara, ¿y tú has soplado la vela de tu cumple? Sí, claro que Muy sí. bien. Pues mira, esto es un molinillo y lo soplas fuerte, fuerte, se va a mover. Mira, agárralo. Espera, espera, que no tengas prisa. Escúchame, cuando yo te diga 3, tienes que soplar fuerte, fuerte, fuerte con todas tus fuerzas. Y hay que ¿Vale, remangarse cariño? un poquitín. Venga. Y mamá, tú si quieres puedes ayudarla, ¿vale? Mira, un poco así de lado, nena. Muy bien. Cuando nos Vamos avise a ver. Sara. A la de 1, a la de 2. Sopla. Fuerte, 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 fuerte. Muy bien, campeona. Lo has hecho genial. Muy bien. Pensando en las vacunas de una forma mucho más amplia y más genérica, ¿cuál crees que es el principal reto al que se enfrentan las vacunas en el momento actual? El principal es el reto tecnológico, es decir, estas nuevas tecnologías que están apareciendo, ¿para qué tipo de enfermedades vamos a conseguir unas mejores estrategias? El reto es mantener altas coberturas y para eso debemos colaborar. Ustedes, todo el público, padres, profesores de colegio, autoridades sanitarias, médicos, todos en una labor común que es mantener estas coberturas vacunales que tenemos en nuestro país. Encontrar vacunas frente a gérmenes a los que no hay vacunas. Por ejemplo, el VIH. El morir de éxito, el lujo que nos permitimos de olvidarnos de algunas de las enfermedades que ya no circulan gracias a que todo el mundo está recibiendo vacunas que han interrumpido su transmisión, puede hacer que le perdamos ese miedo. El reto fundamentalmente creo que está dirigido hacia la población adulta y mayores. Que el adulto tenga conciencia, ¿no?, y percepción y que conozca lo que pueden ser las ventajas de la vacunación y por el otro que esta indicación venga del sanitario o de campañas, ¿no?, de campañas de concienciación. Quizás conseguir una cobertura de vacunación del 100%. Tenemos que concienciar a la clase política de la importancia de la financiación y que esa financiación sea regular y mantenida y que se incremente periódicamente. Y también, quizá más importante, el tema de las reticencias de la vacunación. El gran reto para mí de las vacunas, ya con una perspectiva mucho más amplia, es que todas las vacunas lleguen a todos los niños y adultos del mundo, ¿no? A ver, pon la manita. Ahí, muy bien, campeona. Genial.